Cibrián, lo que ha sucedido en El Salvador en los últimos 2 años es realmente extraordinario. El presidente Biden se ha negado a reunirse con el presidente Bukele y la administración ha reducido significativamente la asistencia extranjera a su gobierno. Una pregunta, ¿por qué? Es solo una lección sobre qué sucede cuando te tomas el crimen en serio. Al menos el presidente Bukele ha demostrado una vez más que el encarcelamiento funciona. El Salvador se ha convertido en un referente en materia de seguridad. Obviamente, si se encierra a los asesinos, sorprendentemente, habrá menos asesinatos. Una verdad tan obvia, lamentablemente, los ideólogos liberales podrían pasarlo por alto. Mi mamá dice que soy súper. El siguiente. Y hoy vemos cómo gracias a las políticas que ha implementado el presidente Nayib Bukele en todos los rincones del mundo, se está hablando de él. Regresé recientemente de un viaje a El Salvador donde conocí al presidente Nayib Bukele y vi de primera mano los efectos de su notable transformación de ese país, de la nación más peligrosa de nuestro hemisferio a una de las más seguras. Tanto así que importantes diplomáticos han querido ir a ver con sus propios ojos lo que está sucediendo en El Salvador. Y así lo hizo el senador estadounidense Tom Cotton, quien visitó la megacárcel Secot y salió de ahí elogiando lo que está haciendo el presidente Bukele. El senador Tom Cotton se convierte en el primer funcionario estadounidense dentro del centro de confinamiento terrorista de El Salvador. Allí se encuentra la cárcel de máxima seguridad construida en 2022, después que el presidente del país declarara el estado de emergencia para acabar con las pandillas violentas, y parece estar funcionando. Senador, escuche, ¿sabías que El Salvador tuvo una elección? El presidente obtiene otro mandato que lo impulsó a ganar. ¿Descubrió por qué? Cibrián, lo que ha sucedido en El Salvador en los últimos 2 años es realmente extraordinario. Sabes, no fue hace mucho tiempo que El Salvador era uno de los lugares más peligrosos del mundo, a la par de países en medio de guerras. Pero hace un par de años, el presidente Bukele y su legislatura instituyeron un estado de emergencia. La policía tomó medidas enérgicas. Hubo redadas a gran escala en contra de la MS-13 y otras pandillas. Ahora El Salvador, después de Canadá, es uno de los lugares más seguros de las Américas. Es solo una lección sobre qué sucede cuando te tomas el crimen en serio. El senador estadounidense ha quedado impresionado con el simple hecho de que hoy los salvadoreños pueden caminar libremente por las calles, algo que antes era imposible. El Salvador era el país más peligroso del mundo, y esas políticas que ha implementado el presidente Bukele, que han sido tan criticadas, están funcionando. Cuando restauras el orden público, lo que vi allí fue notable. Había niños jugando fútbol por la tarde, mujeres corriendo durante las horas del crepúsculo, cosas que simplemente no podrían haber sucedido hace 2 años. Y en mis conversaciones con el presidente, una cosa que enfatizó es que hay que tomar tales medidas cuando el crimen está rampante, cuando el orden público se rompe, algo que me preocupa que suceda en algunas ciudades de Estados Unidos. Cuando aterricé en el aeropuerto de San Salvador, de hecho, la portada del periódico tenía una historia sobre un brote de violencia en Washington, D.C. Es un recordatorio de que nunca podemos bajar la guardia contra el crimen en este país. Y hoy podemos ver cómo este pequeño país, por el que nadie apostaba nada, está dando el ejemplo. Más la estrategia antipandillas, prisión o muerte del presidente Bukele ha funcionado. En 2022, el número de asesinos en El Salvador cayó casi un 57% y luego cayó otro 70%. El año pasado, en 2018, la tasa de asesinatos salvadoreña se mantuvo en 53 por cada 100.000 habitantes. El año pasado fue de 2,4 por cada 100.000 habitantes. Para el contexto, Washington, D.C. tuvo una tasa de asesinatos de 40 por cada 10.000 el año pasado, lo que significa que estamos mucho más seguros, o yo estuve más seguro, en esos 2 días, que hace mucho tiempo, en lo que alguna vez fue la capital del asesinato, que cualquiera de nosotros estamos hoy en el Washington de Joe Biden. Tienes razón lo que dice. Y como lo dijo el mismo senador, es porque se tomaron al crimen en serio, algo que no está pasando en el mismo Estados Unidos. Y sin embargo, Joe Biden, uno de los líderes menos populares, menos exitosos y más procriminales del mundo, está sermoneando a uno de los líderes más populares y exitosos del hemisferio. Cuyas políticas permisivas, implementadas por la administración Biden, han permitido que la delincuencia se adueñe del país. Senador,
también le da una idea de lo que realmente es posible. Quienes piensan que Centroamérica es una Sudamérica sin esperanzas, nunca se reformará, que no pueden arreglar las cosas y que siempre vamos a tener este problema con la inmigración. Sí es cierto, Brian, estos son problemas que se pueden resolver. Nuevamente, hace solo unos años, la gente no podía salir de sus casas, tenían que pagar dinero de extorsión. Las pandillas aparecían por tu niño de 12 años y le decían, lo llevaremos para que sea uno de nosotros o te matamos, dirían. Siempre nos vendieron que este era un problema que no tenía solución, que enfrentarse al crimen traería muchísimas víctimas inocentes, cuando a diario incluso había muchísimas víctimas inocentes mientras no se hacía justicia. Ahora pueden vivir una vida normal, no tienen que pagar extorsiones, pueden salir por las noches, pueden dirigir sus negocios y puedes tener cosas como crecimiento económico y educación, lo cual es en lo que quiere centrarse el presidente en este nuevo mandato que acaba de ganar por más del 80% como uno de los líderes más populares del país, lo que demuestra que esto se pueden resolver, pero a veces también se puede ser víctima de su propio éxito. El pueblo salvadoreño estuvo por años a la merced de estos delincuentes, mientras la política incompetente hacía negocio del baño de sangre. Y ahora que por fin ha llegado un presidente que ha demostrado que sí era posible, y que solo eran excusas de estos políticos porque no tenían la voluntad de hacerlo, o incluso porque también tenían negocios con estos delincuentes, todavía hay quienes se atreven a criticarlos. Mire dónde estaba Nueva York antes de que llegara Rudy Giuliani con una serie de grandes jefes de policías en la década de 1990, pero mire dónde se ha deteriorado desde que Bill de Blasio asumió el cargo. Nunca podrá olvidar que ese orden no es el estado natural de la humanidad. El mismo senador estadounidense pone como ejemplo en lo que se ha convertido la ciudad de Nueva York, que si bien hoy en día es un caos por tanta delincuencia, ese no es su estado natural y se debe recomponer mediante la justicia y la aplicación de la ley. Algo que claro que es posible, pero no se puede hacer con esas leyes tan blandas y permisivas que le dan más poder a la delincuencia. Es decir, arrestaron a decenas de miles, liberaron a unos 7,000. Tal vez arrestaron en exceso. He visto algunas de las historias y los han dejado salir. Pero ahora mismo, la gente de El Salvador puede caminar por las calles. También mencionaste a las 300,000 personas que aquí expatriados votaron abrumadoramente por este presidente. Así que aprecian lo que está pasando. Senador, muchas gracias por hacer esto. Mucha gente está hablando de lo que estás haciendo. Esto se llama ir a las bases del problema y esta es una de las respuestas. Es una pena que el vicepresidente no haya ido contigo. Senador Tom Cotton, gracias, gracias. No es poca cosa que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos hayan decidido visitar El Salvador y comprobar que lo que está ocurriendo allí es real. Desafortunadamente este viaje también fue un recordatorio de que el presidente Biden es tan débil, impopular y divisivo en el extranjero como lo es en casa, y así como mima a los criminales y carteles en nuestro propio país, con demasiada frecuencia simpatiza con ellos en otras naciones, desde que asumió el cargo. Nice. El Salvador se convirtió en uno de los países más seguros de la región en muy corto tiempo, y hoy diplomáticos de los Estados Unidos consideran que se deberían aplicar esas medidas en su país, sobre todo tener esa voluntad de enfrentarse al crimen y de no arrodillarse ante ello, algo que a la actual administración del presidente Biden no le parece. El presidente Biden se ha negado a reunirse con el presidente Bukele, el secretario Tony Blinken lo ha criticado, y la administración ha reducido significativamente la asistencia extranjera a su gobierno. Una pregunta, ¿por qué? Es muy injusto, solo porque es diferente. La actual administración del presidente Biden se ha negado a trabajar con el presidente Bukele, algo que él ya ha manifestado, e incluso ha llegado a decir que cuando Donald Trump era presidente, era mucho mejor. Una pregunta rapidísimo. ¿Qué sientes del trato de la administración Biden hacia tu administración? Bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos a trabajar, pero bueno, creo que no está en las prioridades de la administración actual. Entonces dirías tú que su relación con la previa administración de Trump era mejor? Sí, era mucho mejor, claro. Había más interés de parte de ellos y el interés de nosotros siempre ha estado. Por su pollo. The president of El Salvador, we've had a tremendous success because 2 weeks ago we signed a cooperation agreement, which is a big thing. Great for El Salvador, great for the United States, and worked very, very well with our people and have great respect for you. And I really appreciate what you're doing. And thank you very much for the agreement. Después de todo, el presidente Bukele es el líder más pro-estadounidense de Latinoamérica y ganó abrumadoramente 2 elecciones libres y justas, debo agregar, contrariamente a las acusaciones liberales. De hecho, una de su mayor proporción de votos provino de salvadoreños que viven fuera del país.
incluso en los Estados Unidos, muy alejados de cualquier supuesta intimidación o coerción dentro de El Salvador. No es sorprendente. Y lo que podemos observar es que la visión del actual presidente estadounidense y la de Nayib Bukele son muy diferentes. Después de años de derramamiento de sangre, el gobierno de Bukele está trayendo estabilidad y seguridad a un país que lo necesita desesperadamente, lo cual también es bueno para Estados Unidos. Ha habido una caída del 40% en los inmigrantes salvadoreños ilegales que llegan a nuestras fronteras. Pero las políticas que se han implementado en El Salvador los han llevado de manera ascendente, mientras las políticas implementadas por Joe Biden han llevado a los estadounidenses al declive. Joe Biden no se opone al presidente Bukele, pero por razones buenas o imparciales. Se opone al presidente Bukele porque es duro con las pandillas asesinas de El Salvador, la más prominente de las cuales es la MS-13, un grupo con el lema psicótico matar, violar y controlar. Como resultado, El Salvador ha sido durante mucho tiempo una de las naciones más peligrosas de la Tierra. De hecho, era tan peligrosa que muchos de mis colegas demócratas han argumentado que quienes huyen del país deberían ser automáticamente elegibles para asilo aquí. A pesar de que el presidente Bukele ha demostrado que todo lo que ha logrado ha sido con el respaldo de su pueblo, incluso teniendo un enorme respaldo de los salvadoreños que viven en los Estados Unidos, y manifestando que está dispuesto a trabajar con el gobierno de Joe Biden, parece más bien que el mandatario estadounidense ha decidido comprar el discurso de los derechos humanos, poniéndose del lado de estos pandilleros terroristas que han sometido al pueblo salvadoreño y juzgando al presidente Bukele por lo que ha hecho contra ellos. Tal vez las tácticas del presidente Bukele sean duras, no lo creo, pero se los concedo, pero también fueron absolutamente necesarias para establecer el orden, y le recordaría a la administración de Biden que los pandilleros de El Salvador no son víctimas, son asesinos, violadores, y muchos de ellos tienen sangre estadounidense en sus manos. Joe Biden ha demostrado que le gusta beneficiar a los delincuentes, por lo que no sorprendería que esta sería la razón por la que se ha apartado del presidente Bukele y no ha decidido colaborar con él. Algunos de los llamados grupos de derechos humanos se quejan de esta prisión. Supongo que piensan que es demasiado duro y no es el Club Med. Pero los reclusos reciben comida y agua, realizan higiene personal diariamente. Médicos y enfermeras trabajan en un puesto de socorro al lado de las celdas. Esos mismos grupos también se quejan de una supuesta falta del debido proceso. No sé, llámenme loco, pero si es ilegal pertenecer a una pandilla y tienes tatuajes de MS-13 en toda la cara y el cuerpo, no estoy seguro de qué más proceso vas a hacer. Tal vez solo soy yo, ¿no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Hoy vemos como todos esos países que han seguido esa línea de poner a los delincuentes como víctimas están hundidos en la delincuencia y miran con malos ojos lo que está haciendo el presidente Bukele porque los ha dejado en evidencia. Las víctimas no son los demonios que encontré en el centro de confinamiento para el terrorismo. El pueblo de El Salvador es la víctima y después de años de abuso de la ley, los salvadoreños respetuosos de la ley, en particular los de las clases pobres y trabajadoras, apoyan abrumadoramente los esfuerzos del presidente Bukele para restaurar un gobierno significativo de la ley. Y el presidente Bukele está dando cátedra de cómo se hace justicia, y la mayoría de los ciudadanos del mundo están pidiendo que se apliquen esas medidas. Tengo la esperanza de que los líderes de El Salvador ayuden a traer estabilidad y prosperidad a una nación que merece algo mejor que el terrorismo de las mafias, e insisto a la administración a que, si no está dispuesta a ayudar, al menos se mantenga fuera del camino y, finalmente, siga el ejemplo de El Salvador. Vemos cómo la situación se ha invertido, y esas grandes naciones que eran ejemplos de justicia, ahora están al borde del caos. No solo expone los fracasos del enfoque del presidente Biden en materia de política exterior, sino también su enfoque en materia de crimen. Al menos el presidente Bukele ha demostrado una vez más que el encarcelamiento funciona. Obviamente, si se encierra a los asesinos, sorprendentemente habrá menos asesinos. Una verdad tan obvia, lamentablemente, los ideólogos liberales podrían pasarlo por alto. Eso es lo que tenemos en muchos lugares del sistema de justicia penal actual, abogados progresistas que se niegan a procesar a los criminales. Jueces progresistas que se niegan a sentenciarlos apropiadamente y políticos progresistas que aprueban proyectos de ley para liberarlos mientras sigamos persistiendo. ¡Progres! 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 Donde quiera. Quieren salvar al mundo y solo fuman hierba y apestan. Ayúdenme.
Con estas políticas progresistas, nuestras comunidades lamentablemente seguirán pareciéndose cada vez más a El Salvador. No al Salvador de hoy, sino al de hace apenas unos años atrás. Señor presidente, cedo la palabra. Y en lugar de ser El Salvador, ese país que visitaba estas naciones en busca de una receta que lo ayudara a combatir el terrorismo, ahora son esos países quienes ponen su vista en El Salvador y lo toman como ejemplo. Y la pregunta es: ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría que en sus países se apliquen las medidas que se están aplicando en El Salvador? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les gustó este video, no olviden dejar su like, suscríbanse, activen las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.